Hola, buen día. Buenos días, chicas. ¿Cómo están? Bien, Hola, ¿qué hace? sobreviviendo. Ay, yo ni me digas. ¿Ha estado pesadito el semestre? No, Pues, no, pero tenemos como que todavía las vacaciones, horarios y huevas de las vacaciones. En lo que se yo sigo, acostumbran nada más. Sí. ay, no, yo sigo creyendo que no tengo trabajo y después recuerdo que llevo así 2 semanas trabajando y yo así de chale. Es como, unta mi tiempo. Entiendo, luego pasa, luego pasa. Pero bueno, ya casi todos tienen resuelto lo del eCampus, ¿no? Nada más falta Fluke. Sí, no me Ok. quiere el campus. De todas formas, ya tengo anotado que entregaste la tarea. Va. Oh, ¿Y qué tal les fue con la tarea? Cuéntenme. ¿Qué encontraron? nuestra su tarea me quitó mucho tiempo porque me piqué en el juego. ¿Y eso es malo? No. Entiendo. Sí, de por sí no tengo tiempo. Pero bueno, entonces cuéntame cómo te fue ya con la tarea. ¿Qué encontraste? Pues el juego que yo había escogido fue Animal Crossing. Ujú. Y me di cuenta que es un juego que tiene demasiados sonidos. ¿Funcionan? Es- ¿No funcionan? la mayoría sí funciona porque te dan una connotación diferente, o sea, como para enfatizar lo que está sucediendo en tus acciones. Por ejemplo, uno de los sonidos que yo descubrí, o más bien que yo noté, es cuando vas a pescar, ya sea en el mar o en el río, el sonido que hace cuando cae el... ¿Cómo se llama esta madre? ¿Anzuelo? Ajá, el anzuelo. Hace un sonido, un tipo de sonido, Ujú. pero cuando llega un pez y atrapa el anzuelo, el sonido es diferente. Entonces eso te ayuda como a saber de que ya mordió el anzuelo. Claro. Otro que se me hizo interesante es que tiene muchos sonidos como para las onomatopeyas. Ujú. Cuando tú estás conversando con otros ciudadanos de tu isla, hay sonidos que te ayudan a enfatizar cuando están sorprendidos, cuando tienen miedo, están como nerviosos o cosas así. ¿Y eso te ayuda en el desarrollo del juego o te corta la inmersión en el juego? Pues no, de hecho yo creo que hace que entres más en el papel del personaje, porque vas siguiendo más bien el guión y la conversación que hay entre los citadinos. Ok, muy bien. ¿Quién más encontró cosas interesantes en su tarea? Yo, Ok, Flock, ¿te escucha? pues, por ejemplo, lo jugué bastante tiempo con sonidos y todo. Y después llegó un momento en que ahora sí que muté todo. Ujú. Y la verdad, pues, no sé, se siente diferente, como que no te da la misma sensación de estar en el, por ejemplo, yo escogí Skyrim, no te Ujú. sientes en ese mundo,
iba caminando, incluso no me había dado cuenta en el mapa y había llegado a una zona donde estaba un dragón y ni siquiera me había dado cuenta porque los mismos sonidos te avisan cuando estás. Claro. Y sí, pues sí me mató. No iba armado. Sí, no, pues Sí. no ibas listo, no ibas a decir, Ujú. qué bonita pradera. Y el dragón Exacto. atrás de ti, sí. Y así, hola, soy yo. Diosito, soy yo de nuevo. Sí, exacto. Aparte que noté bastante que tiene, no sé si cómo llamarlo, si el juego tiene demasiada producción, porque entras a una taberna y tiene un sonido, entras a otra y tiene otro diferente, el día y la noche tienen temas diferentes, entrar a un castillo igual tiene como que su tema, o sea, tiene bastante sonidos, la verdad, que ni yo sabía, Bueno, no me es había que puesto. es un juego impresionante y también le puedes pedir al bardo que cante y siempre va a estar cantando una canción diferente. Sí. La neta sí es un buen juego y tiene Oh, buena sí. música. No, ya a partir de la próxima semana creo que vamos a estar viendo eh, estilos musicales, géneros, pero más que nada enfocada hacia música para películas y videojuegos. Y vamos a entender por qué luego los temas como el del Dovahkiin, pues nos emocionan tanto, ¿no? Nos llaman tanto la atención. Sí, Y vamos a incluso ver yo, cómo poder hacer nuestra propia versión, ¿no? oh, interesante. Ok, entra Melissa. Voy pasando lista mientras van entrando, entonces. ¿Y por qué se les ocurre que les dejé esta tarea? Para tomar ir, conciencia de los sonidos que hay. Ujú. ¿Me recuerdan cuál es su proyecto del semestre? componer para un videojuego 3 temas. ¿Sí eran 3? Sí, pero con las demás materias, ¿qué otros proyectos tienen? Uy, Sigilo. Biblia. un El Pitch del juego de Bible, sigilo. hacer lo de los videojuegos, Ah, un póster, Ajá. un... De videojuegos, ¿qué tienen que hacer? ¿Quién me cuenta? Un juego de sigilo. un juego. Ajá. Y pues el juego que tiene que llevar. ¿Quién sabe? No sé ni es cómo un es. nivel Sonidos. Música y conmigo sonidos. con sus, ¿cómo se llama? Sus enemigos, su jefe final y la mecánica del juego, creo. Ujú. Entonces ya están empezando a pensar en qué sonidos funcionan y cuáles no. Sí, Ya van avanzando parte de esa chamba. sí. Pero tengo un problema. Al querer crear algo, en mi mente suena igual a algo que ya está. Y está bien, así empezamos. Todos los músicos empezamos imitando lo que conocemos, lo que nos gusta, la persona que admiramos. Y poco a poco nos empezamos a alejar de eso. Así de, no, esto es plagio en mi mente. Y por lo que vamos a hacer es, en las próximas semanas que vamos a empezar a jugar con los sonidos ya, vamos a ver todo lo que podemos hacer para que ese sonido, que chance y empezó como plagio, como un sonido ya demasiado genérico, empieza a sonar como nosotros lo queremos en el juego. Y es prueba y error, y es experimentar, y es jugar con los sonidos. Ok, me está faltando Irene. ¿La vieron en la mañana? ¿Alguien sabe? Es la primera En la clase. primera clase. Es la Es primera nuestra clase, primera ok. clase. Pero, bueno,
Bueno, ahorita me entero si es que llega, porque creo que es la única persona que falta. Ajá. Pero ok, hoy tenemos una clase bien bonita. Vamos a ver las texturas que puedes generar con una orquesta. ¿Qué se imaginan con una textura? Una textura de orquesta. ¿Qué podría ser eso? Los diferentes sonidos. El sentido de la vibración a lo largo del tiempo, o sea, cómo se siente el sonido. Tiene cómo que es- ver tanto con cómo se siente el sonido y con los colores y matices que puede dar un instrumento de orquesta, pero todavía no llegamos a cuáles son las texturas de la orquesta. Pero van por buen camino. ¿Quién más? Melissa, ¿qué son las texturas orquestales? Ay, pues en sí, pues de mi parte yo diría que son los diferentes instrumentos que pues forman una textura, por así decirlo, y que forman solo un sonido entre todos. Ok, vas por muy buen camino. Muy buen camino. Veamos, Costa Rica, complementa lo que acaba de decir Melissa. Costa Rica la una. Costa Rica las dos. Costa Rica las tres. Ah, pues ya, perdón, es que tenía apagado el micrófono. Ese pana ya está muerto. Estoy vivo. Entonces termina de complementar lo que dijo Melissa. Cuéntame, ¿cuáles podrían ser las texturas? Ah, caray. No escuché bien lo que dijo Melissa. ¿Quién quiere explicarle qué dijo Melissa? Obviamente que no sea Melissa. Jeje. Iker, ¿nos puedes comentar qué dijo Melissa acerca de las texturas orquestales? No, yo tampoco lo escuché. Melissa, ¿podría ser tan amable como para repetírselos? Por favor. Que en mi opinión son los diferentes instrumentos que forman un sonido en una orquesta. ¿Y ya me oyeron? Ahora sí me oyeron. Díganme que sí. 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 Ok, entonces Costa Rica termina de complementar eso. ¿Qué podrían ser las texturas orquestales? Ah, texturas, pues. Entonces va, pues, por lo que logro razonar, sería la mezcla. Ujú. Pues, es el resultado de la mezcla de los diferentes tipos de sonidos que genera, o sea, cada tipo de instrumento. Cada uno le da su textura. Todos están bastante cerca. Y les voy a dar la respuesta. Las texturas orquestales se basan en cuanto a los colores y timbres que te dan los diferentes instrumentos y cómo vas usándolos para generar una melodía. ¿Por qué son texturas? Y eso
Lo vamos a ver la próxima clase, pero porque puedes tener una melodía y un acompañamiento, ¿no? Entonces puedes tener una línea que se está moviendo y las otras pues que parece pues más por bloques. O puedes estar teniendo dos melodías simultáneas y también un bloque más abajo. O sea, son cómo utilizas estos instrumentos para generar diferentes sensaciones, llenar de diferente manera la música. Y obviamente para poder hacer eso con una orquesta, es necesario conocer sus instrumentos y todas las capacidades que tienen los instrumentos, ¿no? ¿De acuerdo o desacuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Sí, de Sí. acuerdo. De Ok, acuerdo. de acuerdo. De De acuerdo. acuerdo. Ok, entonces vamos a empezar con conocer los instrumentos. Aquí tenemos las familias de instrumentos básicas, cuerdas frotadas. ¿Qué nos imaginamos? Melissa, no puedes contestar porque tocas una cuerda frotada. Ok. Son instrumentos de cuerda, Viola, Dan violín, Viola, Ujú. violín. la viola, el cello. cello. Sí, o sí, sí El son. violonchelo. Hacer Muy ruido, bien. es que no sé cómo es lo que haces con la guitarra y el bajo, no sé cómo se le llama eso. ¿La rasgas? Quedaría en cuerda punteada, ¿no? No, es que no sé cómo se le Sí. llama ese movimiento de lo que haces con esos instrumentos, como para decirlo. Y entonces analicemos así, ¿por qué se llama frotada? El violín, la viola, el cello, el contrabajo, los que mencionaron. ¿Por Tienen qué? un arco Ujú, que Y hace que las cuerdas vibren. exacto, y eso genera el sonido. mm, Entonces, por eso son cuerdas frotadas. Si no tienen el arco que está frotando la cuerda, no suenan, por ellos mismos no suenan. Ok, alientos madera, ¿qué se imaginan? Que son ¿puedo decirlo? instrumentos ¿No? con los que debes soplarles, pero están hechos de Clarinete. Clarinete. ¿Qué? Ajá, como el Clarinete. Sí, clarinete. clarinete. Muy bien. ¿Flauta? Ajá. Ajá. Entonces, le soplas y son instrumentos tradicionalmente de madera. Ok. Alientos metal. Flauta transversal. Falso. ¿Saxofón? La ¿No? flauta transversa Ah, no no, entra. es de aire. Y no Oh, te ¿La funcionó, mi trompeta? chava. es de aire. Siempre me confunde. ¿Trombón? Chale. Trombón, trompeta, corno francés. ¿Armónica? El Trompeta. saxofón. La El La armónica. tuba. saxofón, de hecho, es de alientos madera, pero ¿En ahí serio? también Ah, vaya, yo iba a dejar como les contaré metálico. por La qué. tuba. La tuba, todos esos son alientos metal. Las percusiones son muy sencillas, es todo aquello que le pegas Triángulo. y hace ruido. Ajá. El triángulo. La puerta. Triángulo. ¿La Bueno, pero ya batería? dijiste la puerta. La batería, toda la batería es una percusión. Los Los mambos se llaman. timbales, los Los bongos. timbales. Esos. También puerta. tienes. La puerta no entra dentro de percusiones. La puerta. La marimba, porque también tienes percusiones que sí son Marimba. afinadas. Ah, Pero la marimba, ¿cómo funciona? Le pegas. Y le pegas con un palito, ¿no? Al final del día. Como lo haces con todas las percusiones, ¿no? Tienes una baqueta especial para la marimba. El glockenspiel también se considera de percusión. ¿Cuál? Glockenspiel. Ah, Son, imagínate un piano como de terror, o sea, son también instrumentos que son de tecla, pero le pegas con Es una baqueta. similar a El un. dedito, Es ¿no? similar a un xilófono, Ajá, exacto. ujú. pero es como que más de metal. Cuerda percutida. Podría ser la cuerda percutida. ¿Un ¿Piano? ¿Por qué?
Porque con Porque las al teclas final de estás... cuentas la tecla hace que las cuerdas del piano hagan que vibra el sonido. A ver, repite eso otra vez. O sea, tú al momento de presionar la tecla del piano, Ajá. para que salga el sonido dentro del piano hay como una barra con una pieza que no sé cómo se llama, que hace que jale la cuerda y salga el sonido. Más que jalar la cuerda, libera un martillito de fieltro, que se le llama martinete, Eso. que le pega a la cuerda. Entonces ahí ¿Has visto Tom y Jerry? tenemos un mecanismo de percusión. Nosotros no estamos percutiendo la cuerda de manera directa, pero estamos bajando El la arpa. tecla. El arpa sería cuerda punteada. ¿Sí? Sí, porque estás usando los Mm, dedos para sí, tocar. para tocar. No le estás pegando con otro objeto, como en el caso del piano, que le estás Del piano. pegando. Dato curioso, porque más adelante va a surgir. ¿Qué significa? Bueno, ¿cuál es el nombre completo del piano? ¿Quién sabe? No sé. Era... Mm, mm, Ay, ¿cómo era? ¿Piano de cola? No. No, el piano de cola es los Es un tipo de piano Sí, más es bien. un tipo de piano. Ok, aquí les va. Piano, su nombre completo, como debería de ser, como se Pianoforte. pronuncia. Exacto, Sí. gracias. Uy, ¿Cómo? Se llama Pianoforte. 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 Tienen que entender que antes del piano existían los instrumentos como el clavecín. El clavecín, de hecho, cae dentro de la familia de la cuerda punteada, porque tenía cada tecla, cuando la bajabas, levantaba una barrita de madera con la punta de, como un clavo, ¿no? O una cuñita, que pellizcaba la cuerda. Por eso tiene un sonido tan particular el clavecín. No se escucha de golpe, se escucha como de pellizco, es como una mandolina gigante en ese sentido. Y el problema con el clavecín es, no tienes matices. Traducción, no tienes la capacidad de tocar quedito y luego más fuerte. Todo se escuchaba al mismo volumen. Pianoforte en italiano significa quedito fuerte, porque era el primer instrumento de tecla que tenía la capacidad de tocar muy quedito a muy fuerte. Y de ahí nos quedamos nomás con el piano, que es decirle quedito, porque nos da flojera los nombres largos en la música, ¿verdad? Poca gente dice Concuerdo. violonchelo, todo el mundo dice cello. Sí. Nos da flojera decir contrabajo y le decimos el contra y punto. Entonces, por evitarnos tenerle que decir pianoforte, se le quedó el nombre de piano. Y más adelante vamos a ver que también se usa mucho dentro de la música la palabra piano o pianísimo, no refiriéndose al instrumento, sino refiriéndose a cuando estás tocando quedito. ¿Capish? Sí. Perfecto. Melissa, ¿tienes el violín por ahí? Sí. Perfecto. Es tu Porque momento vamos de a ver brillar. un poquito de técnicas de los instrumentos de orquesta. Ok. Lo saco, ¿verdad? Ya lo saqué. Perfecto. Lo vas a hacer sobre una escala de do mayor si quieres. Vale. Algo sencillito. ¿Qué significa legato? Es Ay. ¿Te ayudo? Es... eh,
que de las notas que solo pueden ser tocadas con el arco. Eso era, ¿no? Pues más que, es que esta técnica es para todos los instrumentos, significa ligado. Ajá. Es que no exista separación entre una nota y otra. Entonces, en un mismo arco nos podrías tocar, no sé, las primeras 5 notas de la escala de do, o si no toda ¿De la do? ajá, Ok. o de sol, o de la escala que más te acomode. Pues creo que la de do. A ver, Te escuchamos. voy, es que. A ver si está afinado porque lo utilicé ayer y. ¿Cinco Si notas, quieres, verdad? nada más esas 5 notas, pero en un solo arco muy ligado. Ah, ok. Perfecto. ¿Se dan cuenta que no hay separación entre una nota y otra? Sí, supongo. Entonces, ese es el legato, ligado. Non legato, toca Ok. los separados otra vez. Ay, me pegué. Se dan cuenta que hay como un pequeño espacio entre nota y nota. Ujú. ¿Lo puedes tocar staccato? Se dan cuenta que son como brinquitos, ¿no? Aunque la nota debe de ser larga, es como brinquito, como un espasmo, un acento. Ahí literal estás telegrafiando la música. Portato, que también es una forma de tenerlo no legato, pero con un poquito más de cuerpo y peso. Ay. Pues es que es Entonces, más como de 3, ¿no? No. pues es que lo puedes hacer separado, pero con más peso. Buah, Ujú. buah. Entonces, la diferencia que tiene el non legato y el portato es que tiene más peso, tiene más cuerpo. El non legato nos puede servir para una melodía. El portato nos sirve para un acompañamiento. Y de hecho es mucho más común en instrumentos más graves. Lo que es la técnica de sulponticello y pizzicato son únicos de las familias de cuerda. Todos los demás lo puede hacer la flauta, lo puede hacer el corno, lo puede hacer el trombón. Sulponticello y pizzicato son únicos de cuerdas frotadas. Sulponticello significa tocar más hacia el puente. Entonces, Melissa, si nos puedes enseñar cómo se escucha el sulponticello. Bueno, con arco, al sulponticello. Ay. Es un sonido mucho más agresivo y más rasposo. Y nada más el pizzicato, que es pellizcado. Y ahí se escuchan como gotitas cayendo, ¿no? Muchas gracias, Mel. Sí. ¿Les quedó claro las diferentes técnicas que puede hacer un instrumento? Sí. Sí. Perfecto, porque esto es lo que le va a dar toda la intención y lo divertido a la música. Por ejemplo, a mí el staccato me encanta para generar Sonidos más fuertes. tensiones. Ajá. ¿Quieres generar tensión así como bien de novela mexicana? Llegó la mala y está peleando contra la buena. El estacato. Me encanta ponerle staccatos. Ajá.
Y el hígado, pues ya todas las melodías, ¿no? Y entre más dulce la melodía, más ligado quieres que esté. Ujú. Y con los ligados siempre hay que tener en consideración para qué instrumento lo estás haciendo. Recordar que los instrumentos de aliento, pues se basan en eso, en el aliento. Entonces vamos a empezar a ver todos los instrumentos dentro de estas familias. Nada más vamos a ver cuerda frotada, alientos madera y alientos metal. Cuerda frotada. Pues como ya dijimos antes, usan arco y el sonido se genera cuando el arco frota la cuerda. Es la familia más predominante de la orquesta. Tienes en una orquesta aproximadamente 24 violines divididos entre primeros y segundos. Tienes aproximadamente 12 violas, 10 a 12 chelos y lo ideal sería 8 contrabajos. Y entonces es una familia bastante grande. Tenemos Sí. casi 2/3 partes de la orquesta que son puras cuerdas. Sí. Históricamente, ¿todo el mundo ha visto un concierto de orquesta? No, yo no. Oh my tipo God. Tiffany. ¿No han visto? Sí, supongo. Bueno, llega el director de orquesta, que es el que le dice a toda la orquesta qué hacer, y saluda Sí. a un violinista. Ujú. Sí, ¿Y se han dado cuenta de eso? Sí. sí, sí, sí. Históricamente, cuando empezaron las orquestas, habían 2 directores dentro de la orquesta. El Ujú. concertino, que es el primer violín de todos los primeros violines, el violín más violín, y él dirigía las cuerdas. Y el otro director se encargaba de dirigir desde el piano o el clavecín a todos los alientos y todos los demás instrumentos. Obviamente siempre hubo un conflicto porque no puedes tener 2 directores en una orquesta, porque cada uno empieza a hacer lo que quiere, pero se quedó la figura del concertino y en caso de que algo le llegara a pasar al director de orquesta durante el concierto, el concertino puede tomar su lugar como director de orquesta. Ok, el cuerpo de las familias de cuerdas es una caja de resonancia. Hay que recordar que todos estos instrumentos vienen con su pequeño amplificador integrado. Entonces, la caja del violín es su amplificador. Entre más grande sea la caja, más fuerte va a ser el sonido. Y por lo general, entre más grande sea el instrumento, va a ser más grave. Una de las grandes ventajas de las cuerdas es que pueden tocar horas y horas y horas y no se cansan tanto, son los que menos se cansan de toda la orquesta. Entonces a las cuerdas las puedes tener tocando mucho tiempo sin descansos. Es importante considerar eso para la hora de componer. Si queremos un pasaje muy, muy largo, déjaselo a las cuerdas. Vamos a las particularidades de cada uno. Con el violín tenemos que toca agudos. Decimos que es lírico, traducción, por lo general, toca la melodía. Tiene un color muy brillante, es muy ágil, muy rápido y muy virtuoso. Con todos los instrumentos, y esto va a ser la tarea de esta clase, de todos los instrumentos les estoy dejando una pieza musical para que vayan conociendo el instrumento. Ok. Las dejé en el eCampus también. Ah, sí, sí, las vi. Si alguien me puede hacer el favor de pasarle también los links por privado a Flug, también se los agradecería mucho. Y yo Porque él también, todavía no tiene acceso al eCampus. yo también agradecería. Digo, de todas formas la podrías buscar en YouTube, pero te estoy ahorrando unos 30 minutos de Ok. estar buscando una versión, ¿no? Qué buenas.
¿cómo se llaman? Piezas. Vienen piezas muy, muy bonitas. O sea, Sherezada de Rimsky-Korsakov es hermoso y puedes ver toda la posibilidad de un violín dentro de la orquesta. Sí. Y lo que Las voy van- pasando al Discord, ¿verdad? Sí, pero si quieres, espérate a que termine la clase. Ah, ok, vale. Va. Y van a escribir unas 2, 3 líneas de cómo escucharon el instrumento, qué otras cosas se les ocurre. O sea, si dicen, esto me gustaría como para un tema de película de terror, es válido. Decir me gusta, no me gusta, es válido. Decir, bueno, además de encontrarle un color brillante, le encontré un color nasal al violín, es válido. Pero quiero que me digan ustedes cómo escuchan y sientan el instrumento. ¿Vale? Vale. Ok. Entonces, con el violín vas a encontrar siempre notas muy rápidas y mucho virtuosismo. La viola es un violín más grande y toca mucho más la armonía que la melodía. Tiene un color opaco y único, hablando en cuanto al sonido. Y la verdad es de los instrumentos con el timbre más dulce. Toca de tonos medios agudos y su sonido es suave y melancólico. Pasa algo triste con la viola. Es el instrumento con una de las sonoridades más hermosas. El problema es de que muchos que llegan a tocar la viola son violinistas frustrados. ¿Por qué? Porque los músicos somos rockstars, nos gusta destacar. Como sabes que no hay cosas complicadas para la viola, quieres tocar el violín. Cuando te das cuenta que ya se te complicó mucho y necesitas comer, te pasas a la viola. Es algo muy triste y muchos músicos se olvidan de que la viola es un gran recurso para componer. De las piezas más bellas para la viola tenemos el inicio del segundo movimiento de la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky. Violonchelo, el amor de todos los instrumentos. Toca notas medias a graves. Se puede usar tanto para tocar melodía como para tocar acompañamiento. Tiene un sonido muy oscuro y misterioso. Aparte, algo bien bonito de tocar el cello es un instrumento que tienes que abrazar para tocar y que todo el tiempo te está resonando en el pecho. Entonces, eso es algo muy, muy bonito del cello y que también hace que puedas interpretar más la música porque literal, le estás sintiendo. Tiene un virtuosismo muy similar al violín y es extremadamente versátil. Puedes tocar clásica, puedes tocar rock, puedes tocar folk, puedes tocar cumbia, puedes tocar género que se les ocurra y el cello lo puede tocar. ¿Electrónico? Sí, también. Mm. Se me hace raro para mí como chelista el ver un cello eléctrico porque estoy acostumbrada a que tenga la caja y que puedas abrazar la caja. Y ahí prácticamente nada más son cuerdas y el diapasón y sí, lo siento muy, muy raro en ese sentido. Sí, muy vacío. Estoy acostumbrada a que este choncho gordito lo pueda abrazar y me dé Sí. felicidad y con uno eléctrico. Ni tan siquiera los violines eléctricos siguen manteniendo su forma de violín. Sí, bueno, a veces. La Porque hay mayoría. unos que no. Pero ya con los chelos eléctricos, no. Prefiero poner una buena pastilla al chelo y dejarlo como electroacústico. Necesito ese confort de poderlo abrazar. Pero bueno, entonces tercer movimiento del segundo concierto para piano de Brahms. Aquí con todos los instrumentos les estoy poniendo el rango que pueden tocar. Para los que le notas. Para los que no, al final de esta parte les prometo que hay una tabla donde te viene el teclado
y qué notas pueden tocar y relacionada con todos los demás instrumentos. Entonces, para que también no se me maten intentando leer todas las notas, viene ya una forma mucho más gráfica más adelante. Tenemos el contrabajo. De un sonido muy grande, muy grave. Su timbre es muy sombrío, severo, brusco. Queda muy bien para pasajes o muy dramáticos o muy de terror. En su mayoría es un instrumento armónico y es excelente para nota pedal o tónica del acorde. También pasa algo muy curioso. Usamos siempre los contrabajos en la orquesta para que el resto de la orquesta se afine. Como mucho de la afinación está dentro del oído, si tenemos un contrabajo que está dando la nota pedal afinada, nos vamos a afinar todos en base a esa nota. Y les voy a contar por qué puse el cuarto movimiento de la Sinfonía de Beethoven y algo hermoso que pasó con Beethoven. Beethoven, como todos sabemos, se quedó sordo. Pero no se quedó sordo de la noche a la mañana. Se quedó sordo de manera gradual, empezando desde los 25 años más o menos, hasta que termina de quedar sordo a los 28 aproximadamente. Cuando fue perdiendo el oído, las primeras notas que fue perdiendo y que le dolían escuchar eran las notas agudas. Pero la tradición musical europea en esa época era ponle todos los temas importantes al violín y a la flauta. Y todos los demás que hagan chuntata y ya con eso resolvemos la música, ¿no? O sea, me acuerdo con Mozart, la pequeña serenata nocturna, dices, es para cuarteto de cuerdas, creo que todos los instrumentos van a tener algo interesante que decir, ¿no? Y el cello empieza pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Sol, 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 sol. Sol, sol, la, la, si, si, fa, fa, sol, sol, la, la, si. Y tú me dejaste 8 compases tocando puro sol. Gracias. ¿Por qué? Porque estás acompañando lo que hacen los violines. No se diga con piezas ya como el canon de Pachelbel, donde los demás instrumentos sirven para adornar el violín. Beethoven, al dejar de escuchar los violines y las flautas, le empezó a dar más importancia a los instrumentos más graves. Entonces empezó a ponerle atención a la viola, al cello y finalmente al contrabajo. Y casi todo el cuarto movimiento de la Sinfonía de Beethoven. Quienes empiezan los temas importantes son el contrabajo y el cello. Entonces es una excelente pieza musical. Disfrútenla mucho. No solo viene la parte del himno a la alegría, que es lo que estamos acostumbrados a escuchar. Viene completo el cuarto movimiento y es una belleza. Alientos madera. Tenemos la flauta transversa, piccolo, oboe, corno inglés, clarinete y fagot. Hay que aclarar que la familia del saxofón realmente surge de la familia del clarinete y por ende se sigue considerando una familia de alientos madera. ¿Por qué alientos madera? Por tradición son instrumentos que se construían ¿de qué material? De madera. Sí, el mismo De nombre madera. lo dice. Y al ser construidos de madera, la gran diferencia que tienen estos instrumentos con los instrumentos de metal es la forma de la boquilla. Al final del día, la boquilla se va a encargar de hacer vibrar el aire y tú lo único que tienes que hacer es sacar el aire. Tiene mucho más maña que eso, lo sé.
Y a mí me pones cualquier instrumento como el oboe o el clarinete y parece un ganso graznando. No se diga el saxofón, no se me dan. Pero con ellos el chiste es sale el aire soplado. Y ahorita vamos a ver qué pasa con los metales. Pero lo que hace la vibración dentro del aire va a ser la boquilla. Y esa boquilla es lo que hace el mundo de diferencia entre el sonido dulce de los alientos madera y el sonido potente de los alientos metal. Entonces, las boquillas son muy importantes y ahorita voy a ir explicando cómo son. Las articulaciones o ataques se generan desde la lengua. Voy soplando el aire y si quiero una articulación suavecita, voy a decir D. Voy a hacer un tu, 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 tu. Con una D. Quiero una articulación fuerte, lo voy a hacer con la T. Tu, 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 tu. ¿Por qué es importante considerar esto? Porque intentan hacer eso mientras están soplando por media hora. Ya me cuentan cómo les va. Entonces hay que tener un poquito de consideración por los pobres alientos, porque no solo es que tengan que respirar mucho. Tienen que respirar mucho y mover mucho la lengua, entonces se cansan. Es un sonido mucho más delicado. Son las niñas de la orquesta, nunca las espantes antes de que vayan a tocar. Porque tienes que respirar con ellas. Los de literal son niñas. Tienen un sonido muy dulce, muy melódico, pero si se espantan, desafinan la nota. Hay que considerar que el músico se cansa al tocar, por lo que tienen a tener muchos compases de silencio. Entonces, usen los alientos sabiamente. No se atasquen con los alientos. O sea, sé que ahorita vamos a estar componiendo con librerías virtuales y todo, pero es bueno siempre tener esa consideración por los instrumentos, además de que lo va a hacer parecer más realista todo. Si tienes a la flauta tocando 50 horas, nadie te la va a creer. La flauta. Flauta transversa. Actualmente se construye de metal, antes era de madera. Tiene una sonoridad muy aguda y silbante. Tiene un timbre luminoso y brillante. Es ágil y de gran velocidad. Y puede tocar rápidamente melodías, escalas, arpegios y grandes intervalos. ¿Qué se les ocurre que podría ser algo que va con un tema de flauta? Fantasía, algo de fantasía. Algo de fantasía. Algo del elemento aire también podría ser, ¿no? Si haces así como un mundo del aire, le puedes poner su flauta, ¿no? Algo más hacia lo feliz también podría ir porque es brillante y es rápido. Podría decir que es algo feliz. La pieza aquí es inicio del preludio a la siesta de un fauno de Debussy. También si quieren chismear hay una versión con una coreografía de Nijinsky, mejores bailarines rusos del mundo. Y está muy padre la coreografía. Pero yo les puse la versión de la orquesta para que vayan viendo los instrumentos de la orquesta. Si lo quieren buscar con la coreografía de danza, lo pueden hacer. Flautín o pícolo. Es mucho más pequeña que la flauta transversa. Es una, obviamente, como dijimos, entre más pequeño el instrumento, más agudo va a ser. Entonces es más aguda que la flauta. Y tiene un brillo tan particular que aunque esté sonando toda la orquesta, lo escuchas. Es el único instrumento que está volando en los agudos bien bonito, aunque no tenga tanto volumen. O sea, no necesita el volumen porque el lugar en el espectro sonoro, como no hay más instrumentos tocando
tan agudo, lo escuchas porque lo escuchas. El flautín se usa mucho también para cuestiones de bandas militares. Entonces, si tienes una escena que quieres hacer donde esté pasando una banda militar, puedes meter flautín. Donde le quieres dar brillo a un tema haciéndolo todavía más agudo, puedes meter flautín. O si tienes una banda de pueblo que va pasando por tu escenario, también puedes meter flautín. Y el ejemplo es concierto para piccolo en do mayor de Vivaldi. Oboe, lengüeta de doble caña. Las lengüetas son barritas de madera que te metes a la Parecen boca. pelitos. ¿Cómo suena? ¿El oboe? Ajá, pero ¿cómo le hacen para tocarlo? Porque ¿Cómo le no hacen entiendo para cómo, tocarlo? Ok. no entiendo cómo entra el aire por ahí. Le metes aire a presión, por lo que las dos lengüetas que están así empiezan a hacer esto. A vibrar. Ah, Empiezan a vibrar. Así similar como lo que hacemos con las cuerdas vocales cuando hablamos o cantamos. ya, ok. Pero obviamente la madera tiene que estar mojada. Entonces tiene que poner sus lengüetas por lo general en agua. No puede estar empapada, tiene que estar húmeda. Las dejan remojando. O cuando están tocando mucho tiempo, a veces lo tienen que mojar con saliva. Si no son instrumentos Ok. que te prestas de persona a persona, Sí, puedes no. prestar el instrumento, no la boquilla. Puede ser. Sí. Ok. Y este pues es de doble caña, ¿no? Porque tiene dos pedacitos de madera que hacen esto. Ujú. Tiene tonos medios y agudos, timbre pastoril y bucólico. Entonces, cuando te quieres... Tu personaje acaba de despertar en su casa, se levanta, sale de su casa y llega a un campo hermoso. El tema lo puedes poner con un oboe. Te va a dar esa sensación de libertad, de grandes espacios, de que estás en el campo abierto. Tiene agudos nasales, entonces a menos que quieran que suene nasal los agudos, no le pongan notas agudas. Y es altamente expresivo y dulce. Para todos aquellos que han visto la película de La Misión, han escuchado el oboe mucho tiempo. Los que no, les recomiendo que escuchen el oboe de Gabriel de Ennio Morricone. Gran compositor de cine. Entonces, eso es donde van a escuchar el oboe brillar. Y sí es muy bueno para mantener melodías. El corno inglés. ¿Qué diferencia le ven al corno inglés del oboe? La boquilla. No, no es la boquilla. Hasta abajo, ¿no? ¿Es más largo? Abajo tiene como una bolita, Hasta ¿no? abajo también. Ujú. Más largo y tiene una bolita abajo. Muy bien. El corno inglés realmente es un oboe contralto. Traducción es un poco más grave. Y tiene el extremo de forma de pera. ¿Se acuerdan qué dijimos de los amplificadores naturales de los instrumentos? Entre más grandes son, ¿qué pasa con el sonido? Más grave suenan. Más grave y más ¿qué? Fuerte. Fuerte. Ajá. Entonces es más grave y con un sonido más fuerte que el oboe. Tiene un sonido muy melancólico y misterioso. Y muchos han dicho que su sonido es celestial. De hecho, durante el romanticismo, cuando se hacían imágenes de angelitos tocando instrumentos en el cielo, los ponían con un corno inglés, porque dice que es un sonido completamente angelical. Y sí, muchos dicen que es el instrumento con el sonido más bello.
Entonces, si su personaje se muere y va al cielo, le quieres poner un tema con corno inglés, ¿no? O si tiene esa esperanza de algo bello y divino, le puedes poner el corno inglés. No tiene que ser algo tan trágico como se murió y fue al cielo. Pero sí esa conversación como con lo divino, lo podrías poner con el corno inglés. Ejemplo, es el inicio de la obertura del Carnaval Romano de Berlioz. Clarinete. Es de una sola lengüeta. Entonces sigue teniendo una caña, pero ya nada más es una, no las dos. Y también a la hora de soplar, pues empieza a vibrar. Y es lo que le da el sonido. Es transpositor. Dios santo, es la primera vez que vemos esta palabra. ¿Qué significa? Ahorita lo voy a explicar a profundidad. Pero nada más, ahorita lo que nos importa es la nota que está escrita no es la nota que suena. Traducción, si yo le escribo en la partitura un do y ellos tocan esa nota, la nota que va a salir del instrumento no va a ser un do. Puede ser un si bemol, puede ser un fa, dependiendo de qué instrumento transpositor tenemos. Y ahorita vamos a ver cómo surgen y todo, pero eso va más en la plática de los alientos metales. En las notas graves, el clarinete es muy dramático. Y cuando tocas en pianísimo, cuando tocas bien quedito, es muy dulce y muy cálido. Se considera el violín de los alientos y es muy rápido y ágil. Les dejo de música la Rapsodia en Blue de Gershwin, donde pueden escuchar toda la sensualidad del clarinete. Pieza muy recomendable. Les va a gustar. Okay. Les dejé piezas bien bonitas. Me esforcé. El fagot. Sí, la imagen está al revés, ya lo sé. Es un tubo cónico con lengüeta doble. Es el equivalente al violonchelo, pero de las maderas. Toca graves a medios. Y tiene graves potentes y muy llenos, mientras que sus agudos son muy risueños. Es muy ágil en las notas ascendentes, entonces cuando va de grave a agudo es muy ágil, pero no le pidas que vaya de agudos a graves porque ahí se traba un poco. Es el instrumento, se considera también como el payaso de la orquesta, porque todos los temas chistosos así de personajes caricaturescos, de algún personaje que está alcoholizado y está de borrachito, siempre le ponen temas al fagot con eso. Porque tiene ese lado que es como medio chistoso, medio burdo y sirve mucho para eso también. Entonces, cualquier incidente chistoso con alguno de sus personajes en el juego pueden usar el fagot. Ejemplo, tenemos el inicio de la Sinfonía Patética de Tchaikovsky. ¿Dudas hasta aquí con los alientos madera? No. 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 Nada más ponernos horas a escuchar música clásica, ¿verdad? Ujú. Perfecto. Alientos metal, les debo la historia de los instrumentos transpositores. Primero, si nos damos cuenta, todas las boquillas de los metales son muy similares. Y el sonido se genera al vibrar aire por la boquilla. Y es muy curioso porque el aire que entra con una vibración dentro de un tubo metálico se vuelve en un sonido. Es impresionante y tiene que ver con la frecuencia a la que estás vibrando los labios. Entonces, todo lo que vimos de las frecuencias, estos pobres instrumentos lo tienen que hacer con los labios. Entonces, ¿a qué me refiero? A que tienen que vibrar el aire.
¿Alguna vez han hecho trompetillas con una hoja con la envoltura de un chicle con... Sí, Sí. ¿Ya ven cómo tienen que vibrar los labios para que suene? da cosquillas. Sí. Ujú. Los pobres alientos metal tienen que hacer eso para tocar. Todo el tiempo. Si no lo hacen y nada más les soplan aire, literal lo único que se va a escuchar es un amplificado porque están tocando dentro de un instrumentota de metal, ¿no? También las articulaciones o los ataques se generan desde la lengua o con el impulso del aire. Ahora, ¿cómo surgen los instrumentos transpositores? Si vemos aquí la trompeta o el corno francés, vemos que tienen pistones que puedes ir bajando, unas llavecitas que puedes ir bajando, ¿no? En la antigüedad no existía la tecnología para hacer esos pistones. Que lo que hacen los pistones va regalando más tubo, literal. Cuando no existían teníamos lo que es el corno y la trompeta natural, que nada más era puro tubo, y dependiendo de la cantidad de tubo era la tonalidad en la que podía tocar. Y eran las notas que podía tocar. Entonces, cada vez que tenían cambio de tonalidad, le tenían que aumentar o quitar pedazos de tubo al instrumento. Entonces tenías un corno en do, un corno en re, un corno en mi, un corno en fa, dependiendo de cuánto tubo le estabas poniendo. Entre más tubo, hacías el instrumento más grande, entonces era más grave el instrumento. Cuando surgen los pistones, dicen, bueno, en vez de irnos al corno en do o a la trompeta en do, vamos a la que tenga la sonoridad más dulce. Así como vimos las clases pasadas que cada tonalidad tiene su color y su intención, así pasó también con estos instrumentos. Y entonces los dejamos en la nota que más dulce suena, en vez de dejarlos en un corno en do. Entonces el corno por lo general está en fa, o si es un corno agudo en si bemol, y la trompeta en si bemol. Traducción. Si yo les digo que toquen un do, la trompeta se va a escuchar en si bemol. Si le digo que toque un re, se va a escuchar un do. Si digo que toque un mi, se va a escuchar un re, y sucesivamente. Si al corno yo le digo toca un do, lo que va a sonar es un fa. Yo toco un re, suena un sol. Toco un mi, suena un la. Etc, etc, etc. ¿Quedó medio claro de por qué son transpositores? Sí. Ok. Otras cualidades. Tienen un sonido mucho más estridente. Y esto va a ser lo que nos va a dar mucho color y textura dentro de una pieza orquestal, ¿no? Igual recuerden que los músicos tienen que respirar y se cansan. Entonces tenemos la trompeta. Es agudo, tiene un sonido muy fuerte y claro. Ya vemos que es transpositor. Y es muy rápido y ágil. Aquí con la trompeta hay una característica bien bonita, sobre todo para la música mexicana, pero en general para la música folclórica. La trompeta que se usa en orquesta está afinada en si bemol. Pero la trompeta que se usa en música tradicional mexicana por lo general es una trompeta en do, lo cual tiene un color más brilloso y estridente. Por eso se escucha más a banda cuando estás tocando con la trompeta en do que con una trompeta de orquesta. También es un instrumento muy de uso militar. Va a exponer muchos temas militares con la trompeta. La pieza que vamos a escuchar es Promenade de cuadros de una exposición de Mussorgsky. El corno francés es el violonchelo de los metales.
Tiene un sonido medio agudo, una sonoridad llena y dulce. Cuando lo tocas quedito es un instrumento muy melancólico y tiene casi la misma agilidad que la trompeta. Muchas veces usamos el corno para tocar melodías muy importantes. Ahora también pensemos en el concepto histórico en el que tenemos al corno. El corno surge del cuerno de mano, que era un instrumento para la cacería. Entonces, el corno sigue siendo ese llamado a la cacería. Entonces, si quieres invitar a que esté jugando tu juego a que salga de cacería, puedes poner un corno. También sirve para temas muy épicos y muy heroicos. Y eso lo vamos a estar viendo la próxima semana. La pieza es el Till Eulenspiel de Strauss. Tenemos el trombón, o también llamado trombón de vara. Es el que le vas moviendo la vara para darle a la nota. Requiere de mucha cantidad de aire para tocar, entonces entre más grande el instrumento, más aire necesitamos. Toca de los graves a los medios. Tiene una sonoridad potente, homogénea y brillante, y tiene un carácter muy heroico, pero es muy lento, entonces no le puedes poner notas rápidas, tiene que ser más notas largas, pero que le quieres dar ese carácter épico, heroico. Y la pieza sería el Tuba Amirum, el Requiem de Mozart. Y la tuba, el metal más grave de la orquesta. Muy pocas veces va a ser un instrumento solista porque no es muy ágil. Lo usamos mucho tanto en música de banda mexicana como en música de orquesta. Aquí en la música de banda mexicana por lo general es el instrumento que está pam, 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 pam. Porque es como lo más rápido que puede tocar el pobre, ¿no? Sí, es un instrumento muy lento, pero tiene una sonoridad bien bonita porque es como los súper graves de la orquesta. Pero la cantidad de aire que necesitas para hacerlo sonar, no lo puedes hacer sonar rápido. Tiene una sonoridad muy llena y muy amplia, eso sí te puede llenar. Aún haciendo poquitas notas te puede llenar el sonido bien bonito, bien chulo. Pero sí es lento, es ese gigante amistoso, medio lento. Entonces, úsenlo, pero como para dar ese énfasis hacia las notas graves y para acompañamiento. El Bitlo de cuadros de una exposición de Mussorgsky es de las pocas piezas que son solistas para la tuba. Entonces se los recomiendo mucho. ¿Dudas de alguno de los instrumentos que vimos ahorita? No. 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 Vale. A continuación, les voy a poner 2 tablas. Que eso sí son como bien importantes para nosotros. La primera es cómo se coloca la orquesta. ¿Por qué me es importante saber esto? Uy. Para ajustarlo conforme a los sonidos que hacen. Uh-huh. Muy bien, si quiero que el personaje sienta que está adentro de una orquesta o rodeado por una orquesta o que está de frente a ella, sé que los violines pues los tengo que poner a la izquierda, los chelos y los contras a la derecha, las violas enfrente, las flautas un poquito más al centro izquierdo arriba, los oboes un poquito más hacia el lado derecho. Entonces ya sabemos cómo ordenar la orquesta, ¿no? Para darle esa sensación de tridimensionalidad. Hay que ir pensando la música como algo
tridimensional que necesita ese espacio y tiempo para poderse mover como ondas sonoras por el espacio. Entonces es algo vivo y tridimensional. Entonces, al saber dónde van colocados los instrumentos de orquesta, nosotros ya después con el paneo podemos divertirnos y decidir hacia dónde van a ir, ¿no? ¿Cierto o falso? Ujú. Cierto. Cierto. Ujú. Sí. Y aquí tenemos los rangos de sonidos. Dije que les iba a enseñar una gráfica para que no se me estresaran. Ujú. Obviamente, entre más hacia la derecha, más agudo es el sonido. Mm, Más hacia la izquierda es más grave. También nos sirve, aquí podemos ver, por ejemplo, que el violín, su nota más grave es un sol. Ujú. Melissa, ¿qué va a pasar si es que yo te pido que toques un fa? ¿De qué nota? Digo, ¿de qué cuerda? Un fa 3. Pues va a sonar como ¿Llegas un o no fa. llegas? No, no creo. ¿Físicamente es posible tocarlo? Ajá. No, porque A ver. ya la afinación de tu cuerda está, tu cuerda más grave es un sol. No puedes tocar nada más grave que eso. No. Ay, ¿esto sonaría igual que el sol? No, no lo podrías tocar, es una imposibilidad No, tocarlo es porque imposible. ya no hay más Porque, notas. ajá. Sí, no, no hay más notas. La última, bueno, la más grave del violín es sol y Ujú. ya, hasta ahí llega. Ya no hay otra. Con el cello es igual, llegas hasta el do y cualquier cosa que esté abajo de ese do, Tampoco. no suena, no existe, porque no hay nada más grave que ese sonido. Entonces, también para que a la hora de componer, pues tomemos en cuenta cuál es el rango de capacidades de cada uno de los instrumentos. Y va a evitar que toquemos algo imposible de tocar. Ujú. También aquí arriba tenemos el rango de cada instrumento, pero en hertz. ¿Quién se acuerda qué son los hertz? La vibración. O sea, ¿Cuántas veces vibra? Ajá. sí, que es lo más agudo que puede ser. lo más grave. Pues son las veces que vibra la onda por segundo, ¿no? Que es lo que nos da la altura de la nota. Y esto nos va a servir para cuando empecemos a ecualizar los instrumentos. ¿Tienen dudas hasta aquí? No. Bueno. No. No. Ok, ¿les parece si les doy chance de empezar a adelantar la tarea ahorita en clase? Ajá. ¿Va? Perfecto, ¿Son entonces. las de tema 4 Sí, en el campus? el tema 4. Entonces también se los voy a ir poniendo en el Discord. Sí. Pobre Flo. Perdón, perdón, pero el campus no me quiere. No es tu culpa, no te preocupes, yo obviamente no te voy a castigar por eso, ¿no? Ok, vamos a empezar con Sherezada de Rimsky-Korsakov. Ok. Y mientras lo están escuchando, yo recomiendo que vayan escribiendo lo que se les ocurre con el violín, qué sensación da, para qué lo podrían usar.
Entonces, mientras siguen escuchando, ¿quién me puede decir algo acerca del violín? Me gusta. Ajá. Desarrolla un poquito más. ¿Qué te gusta del violín? Ah, Es, es, Ese es es algo suspiro, ajá. completamente. Ajá, es un sonido tremendo. O sea, el de la primera canción, el solo de la chava, no sé, como que da fortaleza, no sé, es algo muy bonito de escuchar. Es muy Es como que, expresivo. o sea, es agudo, pero no es molesto. Es como que armónico hasta cierto punto. Es muy armónico. Ujú. No sé, yo estoy enamorada del violín. ¿Qué les digo? ¿Alguien más que quiera decir cómo les fue con el violín? Está muy bonito. No sé por qué me recordó como a, o sea, como a un baile así todo elegante como de princesas o algo por el estilo. De hecho, eso también lo puedes poner en tu descripción del instrumento, que te dio esa sensación. Ujú. Sí, de hecho sí lo puse Ah, Me perfecto. sentí como princesa. como princesa. Me sentí mis 15 años. Es Ándale. completamente válido. Entonces ya Es todos muy terminaron. Ajá. emotivo. Es muy Sí. emotivo este tipo de instrumentos. Pero realmente no es un instrumento que sea tan triste, ¿verdad? O sea, es muy expresivo, pero hacia lo tierno, hacia lo bonito, hacia lo fuerte. Sí puede llegar a ser triste, pero no es como su forma natural, ¿no? ¿Ya todos terminaron con el violín? Ya. Ok, vámonos con la viola. Ya todas las piezas están en el Discord, a quien guste. Empiezan las violas y ya después de como un minuto interrumpe el corno francés, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Lo que más me importaba era la primera parte. Ya si después quieren escuchar toda la pieza, que es hermosa del segundo movimiento, lo pueden hacer. También para eso está. Son recomendaciones musicales. Ok. Si se dan cuenta, la sonoridad, el timbre de la viola es muy diferente al de un violín. Sí. Sí. Es más oscuro, más
nostálgico. Triste. Como si fuera un momento trágico que ocurrió, ¿no? Más relajado. Exacto. Hay una pieza que luego me gustaría que analicemos toda la pieza, pero la 1812 de Tchaikovsky. Con esta pieza, Tchaikovsky intenta narrar una historia con pura música, que es la historia de cuando Napoleón decide invadir Rusia. Y fue la guerra de 1812. Es más, déjenles pongo como ejemplo musical extra. La obertura de la 1812. Ya les voy a poner la versión con cañones por si deciden escucharla completa. Y el primer tema que se escucha, Tchaikovsky lo pensó como una oración del pueblo ruso hacia Dios, pidiendo que todavía existiera Rusia después de esta guerra. Porque literal no sabían si iban a sobrevivir o no. O sea, Napoleón ya había conquistado tantos países. Y ves todo un ejército entrando a tu país. Pues te la piensas, ¿no? Dices, no sé si voy a sobrevivir o no. Y Tchaikovsky usó a los chelos y a las violas para generar esa sensación de una súplica a Dios. Ya se los dejo para que escuchen los primeros segundos también de la obertura para poder complementar cómo se siente una viola. Ya tenemos como 2 minutos de pura viola, ¿no? ¿Se escucha como el violín? No, es completamente diferente. ¿Qué sensación más les da? grave. Ujú. Pero no solo es más grave. Siento Lo que siento como un poco Como más más suavecito. lento, ¿no? más lento. Mm. Sí, es un instrumento que no es tan virtuoso como el violín, eso es cierto. A mí me da una sensación como, siento que el sonido es muy maderoso y tiene una resonancia
única en la orquesta que está muy poco aprovechada. Se escucha muy misterioso, muy nostálgico. A mí me encanta la sonoridad de la viola. No al grado de querer tocar viola, pero sí componer para ella. Y a mí me encanta usar las violas precisamente porque tiene esa... Es un sonido muy cálido. Tiene mucha calidez. Mm. Entonces, ¿listos para pasarse al cello? Va. Entonces nos vamos al tercer movimiento del segundo concierto de Brahms. No sé qué opinen. Yo siento que el cello tiene una sonoridad mucho más similar al violín que, por ejemplo, la viola. Es como con el cello y el violín puedes decir que son hermanos, pero la viola suena más como un primo. O sea, sí se parece, pero no tanto. Escucho sus opiniones. Chicos. Sí, pues en sí, lo que yo pienso del cello es que hace sentir un poco más de tranquilidad o paz, pero también es un poco agresivo, menos que el contrabajo, pero así me hizo parecer a mí. ¿Alguien más que ande por ahí? Sí, a mí también me dio esa sensación de tranquilidad, como si ya hubiera pasado lo malo, pero hay ciertos momentos en los que se siente como una tensión. Pues yo en mi caso me imaginé así como saliendo después de una guerra y ver todo lo que está destruido, no sé, así me empecé a Ándale. ubicar. Sí, no, y el cello es como para emociones muy humanas. Ujú. O sea, aparte tiene que ver con esa fisionomía que tiene
que lo estás abrazando, que lo tienes justo contra el pecho para tocar. Siento que eso también genera el hecho de que sea muy pasional en ese sentido, pero con todas las emociones, ¿no? Es muy, muy expresivo en ese sentido. Puede ser muy dulce, puede ser muy explosivo. De hecho, una vez encontré un poema bien bonito que explicaba cómo todo el mundo dice que el violín es la voz humana y relacionaba el cello como si el violín es la voz humana, el cello es la voz de Dios. Y cuando tienes al violín y el cello en diálogo, es un diálogo entre lo divino y lo humano. Y eso me hizo Oh, muy, muy bonito la Wow. reflexión de ese poema y más siendo chelista para mí fue qué bonito. Oh, Sí, qué bonito está. está súper bonito eso. Entonces es irle encontrando como esa sensación a todos los instrumentos. Porque cada uno te va a ayudar a componer algo muy diferente. Y ahorita los demás se van a quedar de tarea. Nada más vamos a platicar unos minutitos más y luego los dejo que se vayan siendo libres y felices por el mundo. Me gustan mucho sus tareas. sí. Sí, Las Muy disfruto bonito. demasiado. Sí, la neta son buenísimas. muy Ay, qué bueno. bonitas. Me da mucho No es gusto lo que digan mismo. eso. Y más que nada, mi meta en la vida con ustedes es entrenar su oído. Que se den cuenta que la música no es solo algo que pones de relleno, ¿no? O que No. te salió de, pues me llegó la inspiración divina y me salió re chula la composición, ¿no? Porque es algo que también es muy, muy pensado. Ujú. Y pues el ejemplo que les quería poner es, ubican todos la película de Gladiador. Sí. Sí, Mm, sí, sí, sí. Y ven que realmente la música, porque hay un tema que todo el mundo ubica de Gladiador. Y es un tema que tiene una voz femenina. El tema realmente inicia en la primera escena de Gladiador, donde está a medio campo de batalla. Pero en su mente se está visualizando el campo de trigo donde está su familia. ¿Por qué en un campo de batalla y por qué en la escena inicial de una película que habla tanto de guerra, de muerte y demás, tienes una voz femenina en el tema principal y en el tema con el que cierra y para el que casi gana un Oscar Hans Zimmer? ¿Por qué pondrían una voz de mujer? Mm, mm, Desde el principio Hans Zimmer te está diciendo gran parte de la historia de la película. ¿Qué era lo que quería lograr Maximus en su vida? ¿Cuál era su En- meta? él, ¿cómo se llama? Él anhelaba ya regresar a su hogar, ya dejar la guerra atrás. Y eso se puede llamar como que tenía que ¿Un sueño? un sueño, una esperanza, cosas que relacionamos con algo muy femenino. Entonces, si estás en el medio del campo de guerra y escuchas música de guerra o que te emociona para la guerra, dices, este personaje no se quiere ir. Él se le está pasando, pero de increíble en la guerra, ¿no? O sea, realmente tiene sed de sangre y quiere estar ahí. En cambio, no, este personaje Máximo, pues, estaba en la guerra porque sí es un gran general, pero su sueño en la vida es, yo quiero estar en casa con mi mujer, con mi hijo, y dedicarme a criar caballos y a crecer trigo. Y
nada más. Sigue siendo una persona muy pura en sus emociones. Y eso es lo que Hans Zimmer estaba buscando reflejar. Entonces, puedes usar los instrumentos también en cuestión de femenino o masculino con los temas, para decir, para mostrar esos contrastes. Porque sí, lo más fácil hubiera ser, ay, pues está en guerra, pues vamos a ponerle una canción de guerra. Mm. De haber hecho eso, no hubiera sido nominado para un Oscar, ¿verdad? Mm. Lo que busco fue ese contraste, o sea, es, ¿qué me está diciendo la historia? Y si no hubiera sido una voz humana, ¿qué instrumento hubieran metido ustedes? Cuéntenme. Mm. ¿Cuál fue la pregunta otra vez? En el tema de Gladiador, si ustedes no hubieran metido una voz de mujer, ¿qué instrumento hubieran metido? Un violín. Violín. Ujú. ¿Qué otro instrumento? Una flauta. Una flauta me gusta más en el sentido que es más femenina, ¿no? Es, Ujú. Una flauta transversal. Mm, aunque por sonoridad siento que es muy agresivo. Un flautín. mm. Flautín Piccolo. ya se fue mucho hacia la guerra, porque el flautín sí es muy insistente y muy bélico, aunque no parezca. Clarinete. Clarinete es un poquito más hacia los graves. Yo me hubiera ido por un oboe o Ujú. un corno inglés. Buscar ese Ok. sonido muy, muy dulce, muy melódico y al mismo tiempo muy femenino. Porque siento que el violín, aunque puede llegar a ser muy melódico, es todavía demasiado agresivo. Yo sí me iría por un aliento en ese sentido. ¿Para qué? Para generar ese contraste entre, sí, está la guerra, pero hay una hermosa melodía que te recuerda a tu hogar, ¿no? Que te da esa esperanza de, ya terminando esta batalla, ya me puedo regresar a casa y ser feliz. Y pues todo su viaje es para eso, para regresar a casa, ¿no? Aunque al final, pues la casa ya no estuvo en este plano, pero era eso, querer regresar a lo que él consideraba su hogar, que realmente era su esposa y su hijo. Y ahí vimos cómo influye la característica de cada instrumento dentro de una composición. O sea, los compositores nunca ponen de a gratis un tema en tal instrumento. Tiene que ver con lo que quieren decir y con las cualidades de cada instrumento. Entonces se los dejo para que escuchen. Ay, me está dando alergia. Les dejo para que escuchen todas las piezas y vayan poniendo qué sienten. Si se quieren aventar la pieza completa, yo todavía más feliz. La verdad es una selección bien bonita. Me gustó mucho la de Tchaikovsky. Tchaikovsky tiene un espacio muy especial en mi corazón. Siento que es de esos grandes músicos que supo contar historias con la música y contar muy buenas historias. Entonces, con Tchaikovsky ya veremos a profundidad el cómo narró toda una guerra con una obertura. Dvorak también me gusta. ¿Quién? ¿Dvorak? Que no sé cómo se pronuncia su nombre porque es una de ellas. Dvorak. Ah, eso. Sí, No, Dvorak no sé cómo es se pronuncia. hermoso. Tiene una D y una V. Sí. Dvorak me encanta.
Ya cuando lees el nombre en cirílico tiene mucho más lógica que Que su verlo nombre escrito. Sí, pero no, Borjak también tiene cosas tan hermosas y tan hermosas para el cello. También me gusta. Confirmo. O canciones tan románticas y tan tiernas. Pues hay algo con los compositores que son hacia Rusia, Europa del Este, que tienen cierta nostalgia y ternura que es única de su región. Pero bueno, chicos, ahora sí, son libres. Gracias. Gracias. Gracias, Un bonito maestro. día, escuchen la música, disfrútenla. Gracias. Siempre. Sí. Gracias. Bye, bye. 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 Bye, gracias, maestra.